Buen día, profe. ¿Sí se escucha bien? Bueno, me alegro. Bueno. Bueno, chicos, no sé si quieren, yo ya estaba por empezar, pero me he olvidado. La semana que viene vamos a hacer nuestro parcial. No sé si tienen alguna consulta, quieren preguntarme algo antes que arranquemos la clase. Si nadie pregunta, me pregunto yo, tengo una lista. No hay problema. Profe, en curva de inducción, la parte plana, ¿se debe a la expansión polar? ¿Por qué no? Porque yo veo que la curva generada por el flujo transversal es una línea recta, perdón, una línea con pendiente, mientras que la curva de inducción generada por los polos tiene una parte plana. ¿Esa parte se debe a la expansión polar? Claro, se debe a la forma de la expansión polar. Se debe a que en ese lugar la reluctancia que hay, el entrehierro que hay entre la expansión polar y el inducido es constante. Entonces se mantiene plana, debido a que la reluctancia en ese lugar es plana. Ah, ok. Y en el flujo transversal veo que cuando se corre un cierto ángulo alfa, se genera una diferencia de potencial entre las escobillas y el rotor, que se puede generar un arco eléctrico. Eh, por qué se genera el arco eléctrico? Justamente, vos recién lo acabas de decir, debido a que como ahí vos lo que tratás que siempre la conmutación, que es ese contacto que se hace entre la DEL y la escobilla, se produzca con una tensión magnética cero, de manera que no haya esa diferencia de potencial. Como vos tenés ahora ese ángulo de desplazamiento, lo estás haciendo la conmutación con un determinado nivel de potencial. Por lo tanto, tenés ese arco eléctrico. Claro, creo que me expliqué mal. Entonces, la escobilla, junto al colector, cuando está en un potencial cero, se hace la conmutación, o sea, el cambio de sentido, pero lo que pregunto, ¿cómo puede hacerse el cambio de sentido si es cero? O sea, no fluye corriente. No, sí. A ver, la diferencia de potencial entre la delga y la escobilla es cero. No entre el circuito, no en el circuito magnético que está fluyendo corriente. Bien, eso explica. Gracias, profe. ¿Alguna más, chicos? Bueno, lo mismo, bueno, si tienen alguna más o si se les ocurre o se acuerdan de alguna más, háganme acordar antes de cerrar la clase de hoy y la charlamos, así la podemos despejar. Lo que ya les quiero ir adelantando, que en principio el tercer parcial va a ser el día 9 del 11. 9 del 11. Ese va a ser el día de hacer el tercer parcial. Y la semana siguiente a esa haremos el coloquio con quienes ya están en condiciones de acceder a la aprobación directa. Bueno. Profe, una pregunta, ¿y el recuperatorio? Ay, cierto. Qué buena pregunta, no lo había tenido en cuenta el recuperatorio. Gracias por hacerme acordar. Bueno, no, ya la voy a reprogramar, no me dan los tiempos, sino. El problema era para preguntarle, ¿no? Está bien, Joaquín, menos mal. Yo anoté el parcial y ya me quedaba colgado lo del recuperatorio. Bueno, déjenmelo ver. Me había olvidado el recuperatorio. Había asumido que nadie tenía que hacer recuperatorio. Ya lo reveo, así también reveo lo de los otros cursos, y la semana que viene ya les doy las fechas bien para hacer el recuperatorio. ¿Estamos? Gracias, profe. Bien por hacerme acordar.
Bueno. Hoy vamos a ver lo que son aparatos de maniobra. Y bueno, y la semana que viene entonces vamos a estar haciendo nuestro parcial. Bueno, siguiendo en la línea de lo que nosotros comenzamos a ver la semana pasada, en lo que respecta a las instalaciones de transporte y distribución de energía eléctrica, lo que eso ya son circuitos de potencia, tanto en lo que es media tensión o redes de baja tensión de lo que es distribución. Nosotros tenemos una determinada cantidad de paramenta eléctrica que la utilizamos con distintos motivos. Esos motivos en los cuales nosotros podemos utilizar estos equipos son tanto para lo que es la conexión y desconexión de los equipos en condiciones normales de funcionamiento, y a eso es lo que nosotros les denominamos maniobra. Muchas veces necesitamos hacer algún tipo de mantenimiento o algún tipo de modificación sobre nuestras redes, y necesitamos operar equipos que nos permitan hacer las operaciones de apertura o cierre de esos circuitos. Esos equipos pueden o no ser capaces de detectar fallas. Entonces, cuando no son capaces de detectar fallas, nosotros decimos que es un equipo exclusivamente para lo que es maniobra. Mientras que hay otros equipos que pueden servir para hacer estas operaciones de maniobra, de apertura y cierre de circuito bajo condiciones normales, pero también pueden servir para detectar e interrumpir circuitos en condiciones de falla. Entonces nosotros decimos que esos equipos son equipos de protección. Según los lugares donde nosotros los ubiquemos y su forma de operación, podemos armar una pequeña clasificación en lo que es los equipos de maniobra, que van a estar sobre circuitos principales, de mando, que están en circuitos auxiliares, pueden ser manuales o pueden ser automáticos. Todo depende de la tecnología y la función que cada uno de estos equipos que nosotros intercalamos en los circuitos se trata. Los parámetros principales con los cuales nosotros caracterizamos y después terminamos seleccionando un equipo de protección y maniobra, básicamente siempre están asociados a sus valores nominales. Los principales valores tienen que ver con las tensiones sobre las cuales van a estar operando estos equipos, las corrientes que van a ser capaces de soportar y de interrumpir. Y de ahí es que vienen el valor nominal de tensión, las corrientes límites, corriente límite térmica, corriente límite dinámica, conceptos que nosotros ya manejamos y hemos identificado lo que son poder de corte, poder de cierre. Tengan en cuenta que estos dos poderes son conceptos asociados a la capacidad que va a tener el equipo de poder interrumpir o soportar esas condiciones de funcionamiento extremas que se van a plantear en momentos de falla. Entonces, como que son los puntos o los valores que nos van a caracterizar el comportamiento o cuánto poder, qué corrientes van a poder, o qué potencias de cortocircuitos van a poder interrumpir estos equipos. Y después los tiempos de apertura tienen que ver con desde el momento que se le da la orden, que recibe la orden el equipo, hasta extinguir totalmente la corriente que se encuentra circulando. Ese tiempo también es importante y mucho tiene que ver con
con la capacidad o los poderes de corte que tienen cada uno de los equipos de protección que nosotros utilicemos. El interruptor automático es quizás uno de los elementos más importantes de protección, o es el elemento más importante de protección que tienen nuestros sistemas importantes, tanto de media como de baja tensión. El interruptor automático es un equipo que ya viene preparado, al igual que los que nosotros ya estuvimos estudiando, viene preparado para actuar bajo condiciones normales como bajo condiciones de falla. Y de acuerdo al poder de corte que tenga, bueno, va a ser el equipo que nosotros vamos a instalar en distintas partes de nuestra instalación. La diferencia que estos interruptores que nosotros vamos a estar repasando hoy con respecto a los que nosotros ya vimos, es que estos equipos, en lo que son las redes de media tensión, estos equipos vienen preparados para trabajar en coordinación con algún elemento que le dé la orden de apertura o de cierre. Eso es la manera de automatizarlo. Es decir, que va a ser un equipo que va a tener el poder de corte, va a ser capaz de realizar las aperturas de manera manual o de manera automática. De manera manual es cuando nosotros directamente les damos la orden que produzca la apertura del circuito, sea en condición normal o de falla, pero es cuando les damos directamente la orden. Y de manera automática es cuando va a haber un equipo asociado a él, un relé, que va a detectar alguna condición anormal de funcionamiento y va a producir la apertura. ¿Esto qué posibilita? Bueno, esto posibilita que nosotros podamos tener distintos sensores que van a estar controlando distintas posibles causas de falla en las redes, y si alguno de ellos detecta una posible causa de falla, actuar sobre un interruptor. Entonces nosotros no tenemos que tener muchos interruptores, cada uno con una lógica de funcionamiento que se va a dedicar a detectar o a buscar algún tipo de falla, sino que vamos a tener un equipo que tiene la capacidad de abrir el circuito y que va a estar recibiendo la orden de distintos sensores, podemos decirle, estos relés son equipos que están buscando, están controlando las redes, están mirando, a ver qué falla se produce, y si se produce esa falla, darle la orden al interruptor para que se produzca la apertura. Por eso decimos que de esa manera nosotros logramos tener un equipo con una actuación automática. Los distintos tipos de interruptores que nosotros vamos a utilizar, ahí tienen un listado de distintas tecnologías que se utilizan para producir la apertura. En definitiva, esos interruptores que nosotros ahí tenemos listados, básicamente todos tienen principios de funcionamiento similares, van a tener contactos que se van a estar abriendo a través de algún mecanismo, van a estar produciendo la apertura. ¿En qué cambian cada uno de ellos? Bueno, la cámara en donde se va a producir esa apertura, es la cámara donde van a estar actuando esos contactos. Dependiendo de la tecnología, vamos a encontrar interruptores de distintos tamaños, de distintos volúmenes, de distintos costos. Los más utilizados hoy ya en circuitos de potencia, en lo que es en los niveles de media tensión, son los interruptores de pequeño volumen de aceite o los interruptores de gas a presión, en donde utilizan esa fluoruro de azufre, que son para los circuitos en donde nosotros manejamos corrientes y tensiones importantes. Pero, insisto, básicamente todos van a tener una lógica de funcionamiento similar, simplemente que lo que van a ir cambiando es esa tecnología, ese desarrollo tecnológico que tienen en lo que es la extinción
del arco que se va a producir al momento de la apertura de los contactos del interruptor. Bueno, acá hay una pequeña descripción de lo que son los contactos, que van a ser los elementos que van a unirse y a separarse en el momento del trabajo del equipo. Es importante que la extinción del arco se realice de manera rápida, ya que ese arco eléctrico, obviamente, que es un arco que si no se lo extingue, primero que va a estar circulando la corriente y el tiempo de permanencia va a producir algún tipo de deterioro en ellos. ¿Me disculpan un segundo? Bien, discúlpenme, chicos. Bueno, entonces vamos a tener los contactos, la cámara extindiendo el arco, y todo lo que es el mecanismo que va a permitir la apertura, tanto de manera manual o de manera automática. Ese mecanismo de apertura o de cierre son mecanismos mecánicos que nosotros los podemos accionar, o bien van a estar a la espera de alguna orden electromecánica para que se produzca la apertura o cierre de los. Lo otro importante es lo que recién les comentaba, son esos mecanismos inteligentes, esos sensores, que en realidad nosotros les llamamos disparadores. Van a ser estos dispositivos que, vinculados al interruptor, van a permitir la apertura de este equipo una vez que detecten alguna condición anormal de funcionamiento, y es lo que termina haciendo a este equipo, lo que nosotros le conferimos la característica de ser un interruptor automático. Va a haber distintos tipos de disparadores. Hay unos que nosotros les denominamos primarios, que tienen que ver con un disparo térmico o un disparo magnético, y esto es bastante parecido a lo que nosotros ya vimos. El principio es muy parecido a lo que ya vimos cuando nosotros analizábamos las llaves termomagnéticas, ¿se acuerdan? Allá por principio de año. Es bastante similar, y lo que hacen es permiten una calibración de acuerdo a las curvas, ya se hace de manera digital. Nosotros podemos calibrar nuestros equipos para que cuando se encuentren determinadas condiciones de funcionamiento, se produzca la orden sobre nuestro interruptor automático, para que por una cuestión de sobrecarga, sobrecorrientes o fallas a tierra, se produzca la apertura o se produzca la orden para que el interruptor produzca la apertura. Hay otros disparadores, como ser los disparadores secundarios. Es otro componente, otra parte del sistema inteligente que va a tener, o el sistema que le va a estar dando órdenes a nuestro interruptor, en donde van a estar controlando, monitoreando otras probables causas de condiciones anormales de funcionamiento, como ser cuando no tenemos niveles de tensiones adecuados, cuando por ejemplo tenemos algún tipo de falla o de corriente muy pequeña a tierra. Hay algunos disparadores que están controlando el tema de los valores de impedancia de la línea. Cuando los valores de la impedancia se modifican, bueno, producen también un disparo. Es decir, nos vamos a encontrar con muchas posibilidades de sensores, de equipos, que van a estar controlando o buscando algún tipo de falla. Nosotros siempre tenemos presente que en redes de distribución, tanto de media como de baja tensión, estamos manejando un elemento que es peligroso.
Entonces tenemos que tratar de agotar todas las posibilidades de monitorear ese fluido, y de manera que si en algún momento hay una condición que pueda llegar a ser peligrosa, directamente se saque de servicio. Muchas veces los relés o los sensores que están asociados a interruptores tienen dos niveles de actuación. Tienen un primer nivel, que es un nivel de alerta, y otras veces directamente cuando ya se logra determinados valores es directamente una orden de disparo. Esto básicamente no se utiliza sobre una red eléctrica, pero sí se utiliza, por ejemplo, cuando colocamos un interruptor para proteger un transformador. Entonces, un ejemplo muy común es cuando tenemos un interruptor asociado a un relé o una imagen térmica, en donde está controlando la temperatura y funcionamiento del transformador. Entonces, lo que hace el relé asociado al interruptor es estar vigilando cuál es la temperatura de funcionamiento del transformador, y cuando llega a determinados valores emitir primero una alerta. De manera que quien está controlando, el operador, puede estar ya viendo que hay algo que no está demasiado bien. Y si llega a determinados valores en donde ya sí empieza a comprometer el funcionamiento de la máquina, directamente es un disparo para sacar de servicio la máquina. Entonces, como ustedes pueden ver, nosotros podemos ir asociando y podemos ir haciendo un juego con todos nuestros equipos de protección, de manera de estar siempre, o tratar siempre de evitar cualquier tipo de peligro, tanto para quienes conviven con las instalaciones, como las propias instalaciones que esas personas están operando. Las curvas, bueno, también son bastante parecidas, son curvas en general a las que nosotros ya vimos. Tienen la ventaja que son curvas móviles, nosotros las podemos ir desplazando, le podemos ir dando los niveles de apertura, los tiempos de disparo y demás, de acuerdo a las características de lo que nosotros querramos operar. Acá hay solamente una, que es la que nosotros ya más conocemos, que es la curva de disparo por sobrecargas o por cortocircuito, que es lo que es el disparo térmico, el disparo electromagnético. Y después abajo tiene una curva de energía disipada, que es la capacidad de disipar energía que va a tener el interruptor ante una falla. Entonces nosotros con esa protección no podemos disipar más energía de la que es capaz de soportar. Entonces, si el interruptor o nuestro equipo puede disipar una determinada cantidad de energía, siempre la vamos a tener que hacer en un tiempo menor a esa capacidad, si no la capacidad de energía acumulada, bueno, puede destruir a nuestro equipo. Los relés, que yo recién les decía que hay una serie de equipos, bueno, ahí tienen un listado, fíjense que hay muchos, y estos son una parte nomás, de los que nosotros podemos ponerle o asociarlo a un interruptor. Desde relés de sobreintensidad, relés de tensión, de contacto a tierra. Hay una serie, acá tienen un pequeño listado, son quizás los que más se utilizan en nuestras redes. Entonces, un interruptor, como les decía, puede estar asociado a varios de estos relés. Entonces yo tengo varios elementos que me están sensando, que me están monitoreando la red, y cualquiera de ellos que detecte una falla, bueno, le va a dar la orden a mi interruptor para que produzca la apertura y deje sin energía a ese circuito. Por tanto, realicemos las tareas de control, detectemos, encontremos la falla, la reparemos y podamos poner de nuevo un servicio de manera segura a ese circuito. Eso en cuanto a interruptores. Nosotros ahora vamos a hemos visto uno de los equipos que es tanto de maniobra como de protección. Vamos a ver ahora lo que es un seccionador, y nos va a quedar por último ver un reconectador. Son los tres equipos sobre los cuales vamos a estar. Ya dijimos entonces que el interruptor es un equipo que me sirve para hacer operaciones de maniobra, pero también me sirve para lo que es protección. El seccionador
en cambio, es un equipo que es netamente de maniobra. El seccionador, a diferencia de los interruptores, es un equipo que no tiene capacidad de corte, o sea, que es decir, que no puede interrumpir una corriente eléctrica. Para que el seccionador pueda ser operado, es decir, yo pueda abrirlo a ese seccionador, necesito que el circuito esté ya sin la circulación de corriente. Entonces, en general, los seccionadores van asociados a interruptores. ¿Y por qué utilizamos seccionadores? Porque cuando nosotros producimos la apertura de un circuito con un interruptor, nosotros no podemos tener una apertura visible del circuito, es decir, yo no puedo ver si los contactos que están adentro de esas cámaras donde se extingue el arco se han abierto o no. La única manera que tengo es de chequear y tocar, censar con algún instrumento que me permita ver si hay o no tensión. Entonces, por una cuestión que tiene que ver con la seguridad en la operación que yo voy a tener de un circuito cuando lo abro, necesito tener una apertura visual de que el circuito efectivamente se encuentra abierto. Y esto me lo permite un seccionador. Entonces el seccionador es un instrumento netamente asociado a la maniobra, es un equipo que no tiene poder de corte, y que nosotros lo vamos sí a utilizar en los casos donde tengamos que producir aperturas y asegurar que hay una interrupción del circuito eléctrico. Hay distintos tipos, hay distintas formas, y se utilizan de acuerdo a los lugares y a los niveles de tensión, con distintos accionamientos. Estos equipos que tienen acá presentados en general son para los niveles de baja tensión, seccionadores de cuchillas giratorias, de cuchillas deslizantes. Cada uno de estos equipos están calculados para poder soportar las corrientes nominales y las tensiones sobre las cuales tengan que llegar a operar. Estos equipos, los de pantógrafos o semipantógrafos, que acá tienen presentados en estas dos figuras, ya son utilizados para niveles de tensiones muy altas. Estamos hablando de tensiones de alta tensión o extra alta tensión, 132.000 volts, 500.000 volts. Obviamente que se utilizan en la intemperie, tienen dimensiones bastante importantes, y bueno, en definitiva, todos van a cumplir con esa función de asegurar una apertura visual del circuito eléctrico que se trata. Los mandos, cómo yo los voy a operar estos equipos, es a través de una cuestión manual, que tiene a través de lo que es una pértiga. Una pértiga es un equipo, es un elemento, no quiero decir un palo, es una lanza aislada que yo manualmente puedo operar a ese equipo y producir la apertura, o puedo darle el cierre. Y después tengo los mandos a distancias, a través de algún mecanismo mecánico, un servomotor, de manera que a través de una orden que le puedo dar a distancia, yo puedo producir tanto la apertura como el cierre de ese equipo. Y los últimos que vamos a ver, sobre los cuales vamos a hablar un par de palabras, son los reconectadores. El reconectador es un equipo muy utilizado cada vez más. Eran equipos que hasta hace unos cuantos años atrás eran equipos muy caros, hoy día ya son bastante más accesibles. Las distribuidoras de energía lo utilizan muchísimo, se utilizan los niveles de media tensión, en 13.200 volts y en 33.000 volts. Es un equipo que tiene la capacidad de estar conectando y desconectando las redes de distribución eléctrica, tanto en condiciones normales como en condiciones de falla. Es un equipo que me permite despejar fallas temporales. ¿Qué es una falla temporal?
Una falla temporal es un contacto momentáneo de algún elemento extraño con la línea, y que en ese contacto en ese momento produciría la apertura de un interruptor. Quizás el más común de todos es que en una línea eléctrica, cuando por ejemplo se producen vientos importantes, puede ser que alguna rama de esa línea eléctrica haga un contacto momentáneo, en un instante, con la red. Si nosotros tenemos asociados un interruptor, de los que nosotros recién vimos, automático, el relé correspondiente, por ejemplo, de falla a tierra, va a ver ese contacto auxiliar y va a producir la apertura de línea. En ese caso, lo que pasa es que ese interruptor produce la apertura, deja la línea sin energía, y tiene que salir la gente encargada de la operación y mantenimiento de esa red a buscar dónde está la falla antes de producir la maniobra de cierre para producir la reparación. Si fue un contacto momentáneo, a lo mejor lo que hizo la rama fue tocar y luego volver a su posición. Cuando la gente de la red pasa buscando la falla, muchas veces no lo va a encontrar la falla. Entonces lo que hace el reconectador es, ante esas fallas momentáneas, lo que va a hacer es producir la apertura, esperar un tiempo programado y volver a cerrar. Entonces, si la falla se despejó, la red queda en funcionamiento normalmente. Tiene la posibilidad de hacer varios intentos de resierres, se llaman resierres cada uno de esos intentos. Y si la falla se despejó, una vez que hizo el resierre, listo, la línea queda en servicio, y el tiempo de desconexión o el tiempo sin servicio de quienes estén vinculados a esa red de distribución es muy corto. Lo único que van a ver es un pequeño instante donde se van a quedar sin energía. Entonces tenemos tiempos de reposición. Si la falla es permanente, cuando intenta hacer el resierre, vuelve a detectar que es la falla, producirá una nueva apertura. Bueno, este juego se puede realizar, dependiendo de la tecnología del reconectador, entre 3 y 5 veces, dependiendo de la programación. Uno programa esos resierres del reconectador. Son equipos que se conectan o se utilizan mucho en lo que son las redes rurales, redes radiales, redes muy largas, tienen la posibilidad de ir programando, como les decía, los tiempos de reconexión, tiempos de reposición, van a tener una corriente de operación mínima. Podemos nosotros, en función de cuáles son las corrientes que manejan, ¿no? Ya vienen con tecnologías para ser operados a distancia. Nosotros podemos, mediante alguna app de algún móvil, estar operándolo, podemos estar viendo cuáles son los valores de corrientes, de tensión, ver cuáles son los valores de corrientes de falla, y en función de los valores de corriente de falla podemos determinar aproximadamente a qué distancias, en función de las impedancias que tienen las líneas, a qué distancias se están produciendo los distintos tipos de fallos. Entonces, esos son datos muy interesantes, porque imagínense, en redes rurales donde tenemos muchos kilómetros para controlar, cuando ya nosotros tenemos una aproximación de a qué distancia se produce la falla, bueno, nos reducen muchísimo los tiempos de operación de nuestra gente que se dedica a reparar y a controlar las redes de distribución. Como les decía, básicamente los reconectadores se utilizan mucho en lo que son las redes rurales. Últimamente también los estamos utilizando en salidas principales, porque son elementos muy confiables, son elementos que, como les dije al inicio, hoy día bastante económicos, se pueden instalar no son equipos prohibitivos en lo que es desde su costo, y nos permiten hacer operaciones seguras. Yo puedo producir una apertura de mi red ya con corrientes bastante importantes, porque tienen capacidades de ruptura, pueden interrumpir
o tienen corrientes, perdón, nominales de hasta 800 amperes en el nivel de media tensión. Entonces, estamos hablando de que son equipos que pueden operar con potencias bastante importantes. Acá tienen algunas de las características que nosotros debemos tener en cuenta a la hora de seleccionar un equipo como lo que estamos describiendo. Básicamente tiene que ver con lo que es tensiones y corrientes. Las tensiones para los niveles de media tensión, si van a operar en 13, si van a operar en 33, las corrientes que va a tener la capacidad de ruptura, o sea, el poder de corte que va a tener este interruptor, tiene que ver con las potencias que van a manejar, y las curvas de disparo. Las curvas de disparo traen una serie de posibilidades de curvas de disparo que nosotros las programamos, y de acuerdo a la característica que nosotros queremos darle al sistema nuestro de protección, en general siempre un reconectador va a estar asociado a un interruptor aguas arriba. Entonces, lo que nosotros hacemos es tratar de que siempre se produzca la actuación primero de nuestro reconectador y después de nuestro. Entonces, siempre los estamos asociando a las protecciones que va a haber aguas arriba y aguas abajo. Aguas abajo habrá algún tipo de fusible y demás, que será un elemento de protección para que no actúe nuestro reconectador. Entonces, como en la lógica de todas las protecciones o todos los equipos de protección que nosotros venimos viendo, que podemos encontrar en nuestras instalaciones, bueno, esto tiene que ver con eso. Donde instalemos un equipo de protección, en general siempre va a estar asociado a otro de protección para darle esa selectividad que nosotros ya mencionamos y estuvimos describiendo allá al principio. Bueno, y esto es en cuanto yo lo que les quería comentar y quería que viéramos hoy con respecto a los equipos de protección y maniobra que nosotros nos podemos encontrar en nuestras instalaciones o en nuestras redes de media y de baja tensión. Lo otro que nos queda por ver ya son otros tipos de equipos que nosotros vamos a utilizar en lo que tiene que ver ya en las instalaciones internas, que son los tableros y celdas. Y lo último que nos quedaría de ver después es lo que tiene que ver con luminómetro. O sea que son los dos temas que nos están quedando para ya terminar de ver toda la materia. En función de lo que les decía recién, ya la clase que viene les voy a dar bien las fechas y qué es lo que nos va a quedar por ver. Así ya tenemos todo claro los días que nos quedan, que vamos a ver y cómo vamos a cerrar. La semana que viene vamos a hacer nuestro segundo parcial y también les voy a definir la fecha de nuestro tercer parcial y los temas que van a ver. Chicos, no sé si hay alguna pregunta de lo que vimos hoy o se han acordado de alguna de lo que les quedó para la semana que viene, para el parcial, y me lo quieren hacer. Yo de vuelta, profe, perdón. Martín, no hay drama de eso. Pero Dios Dale, de toda dale. gracia. ¿Por qué en la excitación serie no se puede poner un reostato si yo he visto circuitos en donde hay un reostato puesto en serie? No, pero pará. Pasa que en la excitación serie, estamos hablando de máquinas de corriente continua. Claro. La máquina de corriente continua, ten en cuenta que la corriente que está pasando por ahí es la corriente de carga. Es la corriente que está manejando el motor. Si vos le limitás la corriente, entonces el motor no va a estar alimentando, no va a estar trabajando con la corriente de carga. Bueno, podés interrumpir o modificar la corriente de carga, porque eso es una cuestión de la carga. Y por X motivo que quiera que el motor vaya a menos carga, ¿no se podría poner? Sí, bueno, pero limita la carga. También, pero que no se anule la posibilidad, esa es la pregunta. No, es que lo que pasa es que en el motor serie, ten en cuenta que la corriente que pasa por el inducido y por la excitación es la corriente de carga. Y nosotros no podemos intervenir sobre la corriente de carga. Ok. De carga es la corriente de carga. De última, trabajar con la carga. Lo que pasa es que,
siempre, Martín, ten en cuenta esto, cuando nosotros hablamos de una máquina eléctrica, para nosotros la carga es algo que no podemos controlar. Sí, sí. Pues si no, yo ya estoy modificando lo que es... Lo que es la máquina, sí. Bueno, sí, pasa a ser otra máquina. Está bien. Es lo mismo, a lo mejor, a ver, para verlo más claramente, si vos hablas de un transformador y hablas de la corriente de carga del transformador, bueno, suponete que es un transformador que está conectado ahí en el barrio de tu casa. Bueno, puedes decirle a la gente, che, apaguen las cosas porque necesito que haya menos corriente. O sea, vos no podés controlar la corriente de carga. Ujú. La carga para nosotros es una cuestión que no la podemos controlar. Ok. Si no, yo ya estoy aplicando una restricción sobre eso. Y obviamente que si yo tengo una carga que me está superando el valor de lo que mi máquina puede entregar, obviamente que sí, voy a tener una protección que directamente me va a sacar la máquina de servicio. Pero a ver, la carga es algo que la máquina tiene que alimentar. ¿Está bien? Entonces yo no puedo trabajar, no puedo hacer nada sobre la carga. Por eso que en lo que es una máquina con excitación serie, no puedo regular la excitación. La excitación tiene que ver con la corriente que está manejando debido a la carga. Y entonces en paralelo, profe, ¿Cómo? en paralelo también es corriente continua, también tendría una corriente de carga. ¿Por qué pongo un rheostato ahí en paralelo? Porque ahí sí yo la excitación, yo la estoy haciendo en derivación. Sería con la bobina. La corriente de excitación no es la corriente de carga. Claro, claro. Entonces ahí sí la puedo regular. Porque es una rama paralela, es una rama que no tiene nada que ver con la corriente de carga. Bien, ya lo anoto, profe. Gracias. Por nada. Ahí alguien preguntaba de qué unidades va, es todo lo que es máquinas que hemos estado viendo. Máquinas de corriente continua, máquinas de corriente alterna. Sería de la unidad 4 a la 8, si no me fallo bien de memoria. Yo no soy bueno con los números, ustedes van a, todo lo que es máquinas de corriente continua, motores, trifásicos, monofásicos, o sea, lo que es máquinas asíncronas, máquinas síncronas, y transformadores. ¿Va a haber preguntas, profe, a desarrollar? Sí, ¿Y van a restar puntos las preguntas que nos equivoquemos? sí. Qué mal. ¿Está bien? No hay forma de negociar esa parte, profe. No, O sea, quedamos 20. ninguna, Martín. Es más, va a haber 2 preguntas a desarrollar y 5 preguntas múltiple opción. Va a ser exactamente igual que el parcial anterior. Exactamente igual. 40 minutos, Alejo. Profe, eso es lo que no entiendo. O sea, nos dan en formato secuencial, nos dan poco tiempo y encima nos restan las preguntas. ¿Por qué no nos dan un poquito más de tiempo, aunque sea, para pensarlo bien en las cosas? ¿Es el tiempo suficiente para hacer la respuesta de esas? Sí, tuvimos una mala experiencia con un profesor, nos vino diciendo eso y no alcanzó el tiempo. A ver, yo tomé este parcial con el mismo formato la semana pasada, a otro curso, al 3D1. No hubo ningún problema con el tiempo. Claro, las preguntas a desarrollar, obviamente que es una pregunta que es concreta y no hay que divagar, hay que explicar lo que se pregunta. ¿Cuántas preguntas son, profe? A ver, chicos, son 40 minutos, tienen 2 preguntas a desarrollar. Supónganse que les lleve 10 minutos escribir cada una de las preguntas. 10 minutos. 10 minutos escribiendo una pregunta. ¿Cuánto pueden escribir en 10 minutos? Se puede escribir bastante, ¿verdad? En 10 minutos. En 2 preguntas a desarrollar. Y después tienen 5 preguntas múltiple opción. Les están quedando 20 minutos para 5 preguntas múltiple opción. Entonces, si uno lo sabe, bueno, lo puede desarrollar.
¿Y cómo desarrollamos la fórmula, profe? ¿Tenemos que escribirle en un papel, sacan foto? No, o las escriben ahí o me dicen, o me las explican. Además, en esta parte, chicos, no hay muchas fórmulas. Bueno, no sé la pregunta que haga. Si me quiere decir la pregunta para preparar las cosas, todo bien. Cuando ustedes ahora estudian los temas, vean si hay ecuaciones, cómo las pueden describir, esas ecuaciones. Lamentablemente, chicos, a ver, todos nos hemos tratado de acomodar a este sistema, a lo que tenemos. Bueno, ya si Dios quiere se termina. El año que viene ya todo lo que es evaluación y demás va a ser presencial. Así que, ya está. O sea, lamentablemente tenemos que lidiar con esto, y esta forma de evaluación. A ver, ustedes han tenido experiencias desagradables, por lo que ustedes recién ahí me comentan, con algún profe. Yo también tuve experiencias desagradables con algunas evaluaciones. De ver que todo el mundo se está copiando, que están directamente copiando, pegando. Lo he visto y me he dado cuenta, no creo que uno se da cuenta. Entonces, todos hemos tenido experiencias desagradables, pero bueno, hemos tratado de acomodarnos para que esto nos resulte por lo menos lo menos complicado para todos. Y que ustedes puedan seguir avanzando, que nosotros podamos ir dando clases, tratar de que las cosas se den, que ustedes puedan continuar con su carrera, que puedan avanzar. Todos hemos puesto una parte de cada uno, ustedes y nosotros. Entonces, yo entiendo muchas veces que la forma más sencilla, o la forma sería estar, a ver, ¿cómo es? Con un papel y poder desarrollar las ecuaciones y escribir. Yo también quisiera eso. Les aseguro que quisiera eso. No tenemos esa posibilidad. Tenemos esta otra. Entonces, hacemos lo mejor que podamos. ¿Está bien, Martín? Está bien, profe. Está bien. El tiempo les aseguro que es suficiente. En el otro curso fue suficiente para ustedes. Es más, hubo gente que en 25 minutos hizo el parcial. 25 o 30 minutos lo hizo, la mayoría. La semana pasada, le digo la verdad, hubo 2 personas solamente, 2 personas, 2, que se quedaron hasta el final, hasta los 40 minutos. El resto, por lo menos a los 30, 35 minutos, ya todo el mundo cerró el parcial. ¿Con qué porcentaje aprobado, profe? No los terminé de corregir, pero es bastante bueno. Qué bien. Bueno, espero que se repita. Todo depende de ustedes. Yo no les pregunto nada que yo no les haya dado. Nada. Y soy bastante razonable en el desarrollo que ustedes hacen. Ahora, si me ponen cualquier cosa, o si ponen la mitad de las cosas, obviamente voy a corregir eso. Pero no les pregunto nada de lo que yo no les digo. Pregunto lo que yo doy. No invento nada. Y les aseguro que muchas preguntas, múltiples opciones, en las cuales veo que se han equivocado, son preguntas que las digo en clase, se las comento. Si yo les pregunto, les pido una pregunta de desarrollar, les pregunto cómo funciona un transformador, y me ponen 2 renglones, si ustedes creen que pueden explicar cómo funciona un transformador con 2 renglones, creo que estamos perdiendo mucho tiempo en el año, porque yo creo que le dediqué más de 2 renglones para explicar cómo funciona un transformador. ¿O no? Entonces, que sean concisas, sí, pero que tengan el contenido conceptual de lo que estoy preguntando. Si pregunto por qué un motor trifásico asincrónico necesita un sistema de arranque, y que me expliquen un sistema de arranque, si ustedes me ponen que un motor trifásico asincrónico necesita un sistema de arranque porque la corriente en el momento de arranque es muy alta, sí, eso es cierto, pero no me están respondiendo a lo que yo pregunté.
¿Se entiende lo que quiero decir? Bueno, chicos, no sé si hay alguna otra pregunta. Si no, el parcial va a ser, como recién les anticipé, va a durar 40 minutos, van a ser 7 preguntas, 2 a desarrollar y 5 múltiples opciones. Va a tener las mismas características del que ya tomé en el otro curso. Obviamente que con preguntas distintas, por supuesto. Bueno, fuera que una repito. Sí. Porque también la información corre muy rápido. Chicos, no sé si hay algo más. Si no, nos vemos la semana que viene. Traten de ser puntuales. Recuerden la vinculación a Zoom a través de la cámara del teléfono solamente. Y bueno, necesitan, es una condición obligatoria estar conectados a la sesión Zoom para hacer el parcial. ¿Estamos? Bueno, profe, estamos. Chicos, que tengan buena semana. Nos vemos.